Lo importante es entender, como les digo, el ejercicio. Por ejemplo, ¿qué interpreta en el ejercicio? ¿Qué estaría pasando ahí? Pues hay una compuerta que debe tener como tal una fuerza para que el agua no la tienda a abrir, ya que la fuerza está haciendo una fuerza contraria a esa fuerza que necesitamos. Exacto. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en un laboratorio. Nosotros podemos simular esta situación y meterle un fluido, cualquiera, y hallar el valor de P. Azufre. Esto en condiciones normales hay unos aparaticos que son como unas gailas, que no sé si acá las hayan. Él es como un resorte. Entonces cuando la compuerta empieza a hacerle fuerza, el resorte manda una información en una tarjeta electrónica por medio de un microprocesador, y el microprocesador convierte la señal eléctrica en un traductor de fuerza. Entonces en la pantallita aparece, por ejemplo, 2 newton, 3 newton, 4 newton, que es lo que vamos a hacer nosotros. Eso, pues yo no sé si acá haya esa posibilidad de utilizarlo, pero con ese traductor uno puede demostrar que lo que la ciencia enseña es cierto. Sí, hay unas pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque el pasador genera una resistencia. Entonces, consume, le quita valor a P, ¿cierto? Porque haga de cuenta una bisagra. Entonces, al haber fricción, ayuda a que la compuerta no se abra fácil. Hay que considerar eso como un error. Y demás cosas, por ejemplo, en cuanto a hermeticidad del agua, porque obviamente la compuerta puede haber fuga de agua y eso altera también el valor de la fuerza hidráulica. Pero es muy cercana a la realidad, estamos hablando de cerca de un 75-80% del valor que da en los traductores. Y ese valor no le agregamos, digamos, un factor de error. De Sí, es como una eficiencia, digamos. Esa eficiencia se mide entre el valor del P real, que se mide con el traductor, versus el P teórico, que es el que medimos nosotros con hidráulica, como es una condición ideal. Y eso usted puede manejar, por ejemplo, 0,8, 0,9, ya lo calcula. Entonces eso le da las pérdidas por esto, las pérdidas por fricción, en fin. Pero es una manera de uno encontrar en la vida real cómo funciona. Inclusive las grandes presas, como la de Prado, como la de San Carlos, tienen en el muro de contención unos traductores que le están midiendo continuamente la presión del agua, pues para evitar el desastre, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Ellos comparan, según la ciencia, qué resistencia presenta el muro y lo contrastan con los que le están dando los traductores. En el momento que el traductor muestre una deficiencia en la resistencia del muro, inmediatamente se toma un correctivo. Ese es el mundo real. Pero el mundo teórico pues nos ayuda a encontrar un punto de referencia para nosotros trabajar. De lo contrario, usted no sabe ahí, póngale cualquier cosa ahí. Y a veces, dependiendo del problema, usted tiene que ser muy preciso en esto. Porque puede haber millones, no solamente en el fluido, sino en la construcción. ¿Sí? Y un error técnico puede ser grave. Bien, lo primero que yo considero en este caso es hacer como el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo saco mi compuerta. ¿Qué fuerzas estarían actuando en la compuerta? La fuerza del agua, sí señor. Fuerza de presión del agua. El valor que le debo yo colocar para que la compuerta no se abra. La de la bisagra. La de la bisagra, que como es una articulación, vamos a tener nosotros una reacción en Y y una reacción en X, que eso evita que la compuerta coja para arriba o para abajo. Hay restricción, pero no en el momento. Es decir, ella sí puede hacer un momento que es lo que permite que gire. Muy bien. Ese sería mi diagrama de cuerpo libre. Eso me invita a pensar que el estudiante sabe lo que está haciendo.
Y si uno sabe lo que está haciendo, pues las cosas van fluyendo naturalmente. Pero cuando uno no tiene ni idea que diagrama de cuerpo libre, profe, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿De dónde sacó ese P? ¿De dónde sacó esa FP? Pues graves. Bien. Si yo hago sumatoria de fuerzas, estoy considerando que el peso de la compuesta es 0. Eso es mentira, pero hacemos esa restricción, ¿no? De tal manera que esto digo que vale 0. Luego en Y no hay más. Todo lo que hay es horizontal. Entonces pensemos las incógnitas. ¿Conozco R de X? Sí. No. ¿Conozco la fuerza de presión? Se puede calcular. ¿Conozco la P? No. Luego me queda una ecuación con dos incógnitas. No la puedo resolver. Entonces, el único artificio que la matemática me permite es hacer momentos con respecto a un punto. Por lo general, el punto que yo busco es un punto que me anule las fuerzas, porque si no, no estoy haciendo nada. Si yo hago momentos con respecto a F de P, pues me queda la misma cosa. Una incógnita peor antes. Entonces, ese elemento matemático me permite que si yo hago momentos con respecto al punto A, elimino esta fuerza ya de entrada. ¿Correcto? Porque, ¿qué es el momento? A ver, pensemos un poquito. Yo tengo aquí una bisagra. Así. Y estoy aplicando una fuerza aquí, a una cierta distancia. A una distancia D. Cuando yo le aplico una fuerza, ese señor, si yo quiero que no se mueva, reacciona contrario para que eso no se mueva. ¿Cierto? Un momento de reacción. ¿Qué pasa si yo lo voy acercando más? Y más. Y más. Veamos, el momento a qué es igual, a la fuerza por la distancia. ¿Qué pasa si yo voy acercando la distancia cada vez más al punto de momentos? Disminuye, ¿cierto? Porque esta distancia se va volviendo más al límite ¿de qué? De 0. Porque yo estoy aplicando momentos aquí. Y cada vez, miren, cada vez se va poniendo un delta de X más pequeño. Un delta de X, un delta de X1, un delta de X más pequeñito. Al punto que no puedo moverlo. Yo lo imagino como, por ejemplo, la puerta. Veamos aquí un caso. Tenemos aquí la puerta. Fuera contigo. Muy bien. Entonces me quedaría momento, solamente una fuerza. Entonces aplico el sentido de giro antihorario, contrario a las agujas del reloj. Y me queda, ¿qué fuerzas hace? Entonces veamos, yo pongo mis dedos acá. ¿Cómo es la fuerza P? ¿Positivo o negativo? Positivo, no. Positiva, sería la fuerza de presión que yo voy a calcular por mi fluido multiplicado por el brazo del momento con respecto a la distancia donde estoy aplicando. La voy a llamar S. Por S. Muy bien. Y ahora aplico mi dedo acá. ¿Cómo es el momento de la fuerza P? Negativo. Negativo, ¿cierto? Va contrario. Menos P multiplicado por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? ¿Ese también? No. 4. Los 4 kilos. ¿Y esto será igual? A 0, porque esto no se está moviendo, está fijo, estático, es lo que yo quiero. Casualmente es lo que quiero buscar, el equilibrio de P, que me equilibre la fuerza hidráulica. Entonces, esa es mi hipótesis. Eso es lo que uno tiene que pensar cuando empieza a analizar un ejercicio, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo lo soluciono? Y hace su planteamiento teórico, su hipótesis. Luego empezamos a solucionar, bueno, si yo quiero hallar P, paso esto para allá y me dice que P es igual a la fuerza de presión multiplicado por la distancia S dividido en 4 pies, que es la distancia. Esa es la esencia. Muy bien, entonces veamos qué podemos hallar. Entonces empecemos por la fuerza de presión. ¿Cuánto vale la fuerza de presión? Por fórmula. Gama de fluido, altura, centro de gravedad. Recuerden que es el primer momento
de inercia que se genera en el equilibrio con la placa. Por el área del fluido. Por el área, muy bien. Entonces, gamma del fluido, pero el fluido tiene una gravedad específica. Ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? El fluido 2 por 9800. 9800. A ver. No, estamos en el sistema inglés. Estamos en el 64. Eso ha ocurrido típicamente en los quizzes. Me colocan, estamos en un sistema y me hablan dos pies y aparecen 9800. Digo, no, este man está chiflado. 3, 2 para pasar. Y usted puede saber, pero mira un errorcito de eso de una vez echa por tierra todo, qué pesar. Concentración. Concentración. 62, 4, ¿qué? Pie sobre metro cúbico. Pie sobre. Libras sobre pie cúbico. Libras sobre pie cúbico. Ya tengo esto solito. Esto solito. Por altura, centro de gravedad. Entonces me vengo para acá y ubico en mi figura el centro de gravedad. ¿En dónde está? En la mitad, ¿no? En la mitad. Pues, este es el centro de gravedad de la figura. Por lo tanto, ¿cuánto vale la altura centro de gravedad? 8 8 más 2, 10. más el centro de gravedad que es 2. Muy bien. ¿Y el área? 6 por 4. 6 por 4, muy bien. 6 por 4, pie cuadrado. ¿Cuánto me da la fuerza de presión? Profe, eso después de H es una C. Ahí ya más común. Sí. Arriba. Aquí es G. H, centro de gravedad, sí. CG. Centro de gravedad. Altura, centro de gravedad. Bueno, ¿cuánto me da la fuerza de presión? 2 por 654 por 10 por. Debe ser fuerte, ¿no? Una fuerza alta, lo hablamos de 8 pies y 4 pies, o sea, el agua debe estar actuando. 29.952. ¿Cerradito? Sí. ¿Qué? Libras. Libras, muy bien. ¿Por qué libras? Porque los pies cúbicos y cuadrados se me cancelan. Estos pies cúbicos con estos pies lineales y estos pies cúbicos se me cancelan. ¿Correcto? Y eso es algo que ustedes tienen que monitorear en la medida en que van haciendo el ejercicio. Si por alguna razón le da una fuerza en libras sobre pie, algo anda mal. Entonces ustedes verifican, a ver acá, libra, claro, se me olvidó poner los pies acá, pin, y corrijo. Ese feedback es importantísimo irlo haciendo en la medida en que yo voy haciendo el problema. Pero uno va relajado y cuando se da cuenta entrega por allá newton, kilogramos de flujo. Imagínense eso. Y uno, este man no sabe dónde está parado. Porque usted no puede entregar una fuerza de loop sobre metro cuadrado o 0 metros. No, este man, 0. Pero imagínense, ¿de dónde saca uno? No es para asustarlos, es para que se pongan las pilas y estén monitoreando, y en la vida siempre es así. A mí me pasó una vez que yo iba al banco a hacer una diligencia y se me queda la pinche cédula. Todo porque uno no hace checklist antes de salir de la casa. Porque ahora le toca a uno el celular, que el portátil, que el documento, que el carnet del IFIN, que la cédula, que esto y aquello. Porque si no llega y precisa en el libro, ¿y si trajo otra cosa? Y sigue por ejemplo en chicolada. No, eso sí da una rabia. Uno siempre tiene que hacer un checklist de las cosas. Bueno, muy bien. Ya tenemos la fuerza de presión. Ah, pero ahora nos queda un problemita. Ese. ¿De dónde diablos hallo ese? Aquí más o menos me queda la fuerza de presión. Entonces, si yo miro, ¿cómo calculo eso? A ver, recuerden que nosotros vimos que en láminas nosotros debemos hallar dos cosas. ¿Cuál era la primera? La altura y la profundidad. La primera, la magnitud de la fuerza de presión. ¿Y la segunda? HCP. ¿En dónde aplico la fuerza de presión? La HCP. Entonces esta altura se llama como altura centro de presión.
Miren lo que me está pidiendo el ejercicio. S es esta distancia. ¿Cómo calculo S? HSP menos 8 HSP. Bueno, HSP ¿a qué es igual? es igual a A 8, ¿cierto? 8 más, Más ese. más S. Como quiero despejar S, ¿a qué es igual? A HSP Menos ese. Pero HCP no tiene. menos 8. menos 8. ¿Cómo? HCP no tiene pies. No, ese es HCG. Esa es altura centro de gravedad. Recuerden, y ya lo vamos a calcular. La altura centro de presión es igual a momento de inercia centroidal de la figura. Círculo, rectángulo, triángulo, etc. El área por la altura centro de gravedad más la altura centro de gravedad. Por eso la altura centro de gravedad es muy difícil que coincida con la altura centro de presión, que la fórmula me lo está diciendo acá. Entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia centroidal de una placa rectangular? 1/12. A ver, la base, ¿cuánto vale la base? 6 pies. 6 pies. Muchos se equivocaron en ese curso, me colocaron todo al revés. Man, no sabe lo que es interpretar un centroide, un momento de inercia. Usted en un cálculo que no lo sepa hacer, manda para el piso todo. Por altura, 4 cubos. muy bien, ¿cuánto me da el momento de inercia? Aquí me queda de 6, 1, 2, 2 2. pies a la 4. Muy bien, pi a la cuarta. Entonces, hallemos la altura centro de presión, sería 2 pies a la cuarta. ¿El área cuánto me da? 24 pies cuadrados. ¿Altura centro de gravedad cuánto da? 10 pies. 10 pies más 10 pies. ¿Cuánto me da la altura centro de presión? 2, 5. 10.008. 10.008. 0. ¿Otro cero? Otro 0. Sí, es muy pequeñito, pero podemos dejarlo aquí, hasta aquí, 0,1, ¿no? Podemos aproximar ahí. Así sea poquitico, de todos modos hay que considerar. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cómo salió eso? Que sí, literal. ¿En la altura centro de presión? Sí, Está bien. Del momento, esto es una fórmula, ¿no? sí. Es una fórmula que debemos tener nosotros en la cabeza. Ajá. Cojan un papel, escriban 5 veces esa misma fórmula y se le queda de por vida. Pero es que toca. Michael. Bueno, el momento de inercia es el de una placa rectangular. Esta es una placa, ¿cierto? Que Ajá. tiene 6 hacia el fondo y 4 de altura. Momento de inercia. El área de la placa y la altura centro de gravedad, que hay que considerar la superficie libre al centro de gravedad de la placa. ¿Correcto? Pero la placa es esa, la placa es la que está abajo. Claro, esta. La que está a tu lado, eso es un muro, un bloque. Sí, sí. Eso no pasa. La abajo, como la compuerta, ¿no? Exacto, Sí, la compuerta. La compuerta. La compuerta, sí. Entonces, de ahí sale. Sí. Más la altura centro de gravedad, que repito, esa es una fórmula. Que vamos a hacer nosotros juiciosos en la casa 5 veces la escribimos y ya no la aprendemos. Y listo. Y el momento de inercia, pues sí, lo tenemos a la mano. Y eso me da la altura centro de presión. 10 puntos en 10P, ¿de dónde salió? ¿10 qué? 10P. Altura centro de gravedad. Ese 10P. Ah, sí. Los 10 pies. Sí. La altura centro de gravedad. Sí. O sea, Ah, para 8 más 2. primero 8 más 2. multiplicación, ¿Cómo? para hallar la altura centro de presión, primero debemos hallar y Y Centroidal. X. Y El centro de gravedad de la placa. la placa, siempre la placa va a ser 1/2. No. Desde donde le Porque la placa puede ser
circular, Ah, no, o sea, triangular. Es rectangular. o sea, sí, como la placa es rectangular, es 1/2. Exacto. Si Esta fuera- ya tiene, creo que es un 36. Yo les escribí ahí. Sí, La rectangular es 1/2 de base por altura. pero Base por área cuadrada. base por área cúbico, no, base por área cúbica sobre 36. Esa era el triángulo. Sí, la del cuadrado es 1/2. La del círculo es pi por radio 64. cúbico sobre 4 o pi sobre 64 por el radio a la 4. Recuerden siempre el momento de inercia centroidal es elevado a la cuarta. Sí. Ya sabemos de dónde sale la altura centro de presión. Sí, Entonces señor. desarrollo mi ecuación. Fuerza de presión. ¿Cuánto vale? 29.000 952 libras. libras multiplicado por S. Pero S es igual a la altura centro de presión menos 8 pies. Altura centro de presión me da 10,01 pie menos 8 pie es igual 2.01. a S. Da 2.01 por 2.01 pie. Muy bien. Dividido entre 4 pies, que es la altura. Elimino los pies y la fuerza me debe dar en libras. ¿Ya lo dañó? No, acabó el marcador. Ya lo dañó. Por no hacer la prueba. Es porque usted deja el marcador sin la tapita, entonces le No entra se lo mucho compré aire. biencito. Bruto 1. No dice checklist que tanto digo, ¿sí ve? Definitivamente. Ay, Dios mío. Bueno, sigamos. ¿Cuánto me da P? 15.050.88. 15.000. 50.88. Tenemos 59. ¿Cierto? Porque el punto 88 lo podemos subir 10. Sería 51. Ah, 50. Sí. Gracias. 15.051 pies. Libras. Quería saber si estaban pilotos. Libras, muy bien. Sí, porque es la fuerza. Las pies se me van, me quedan unidades. Como ven, es muy fácil. ¿Preguntas, dudas? Muy largo. Sí sería bueno que alguien pasara a hacerlo y tú le vayas explicando también. Claro, sí, porque a mí ustedes me copian como loro, pero a un compañero de ustedes Sí, ya claro. como que la cosa cambia. Sí, claro. ¿Sí ven? Los próximos dos va a pasar uno y otro y lo vamos ayudando. La Sí, idea no claro. es criticar, de que esto y aquello, que no saben, que sí saben. La idea es que, repito, el efecto que ustedes tienen con un compañero es mejor que el mío. Ya con el compañero ustedes ven más los errores, son más visibles. Así que pónganse de acuerdo y ahorita el que va a pasar. Bueno, volvemos aquí. ¿Todo quedó clarito? ¿Bien? ¿De dónde era que salió el 24p? 24p al cuadrado. 24 por el área. Sí, sí, y el área salió de... Buena pregunta de la área. Si es la placa, De la altura de Ah, ya, 4 6 pies. por 4, 24. Ah, Es un 24 de la altura por menos. sí, base por altura. Base por altura. Sí. Los 6 pies de base que tenemos de B y la Por altura que tiene la cuatro. cabeza. Sí, sí. ¿cuál era su pregunta esa? La altura. Sí, el área. Sí.
Y el resto es muy fácil, como ven, esto es muy sencillo. Lo que pasa es que tiene uno que estar con la aplicación de cada concepto muy bien. Bueno,